Nats, finalmente te voy a grabar la video respuesta sobre tu video sobre la pedofilia. Me hubiera gustado que me respondieras en el diálogo que estamos teniendo por comentarios, pero bueno, no quiero darle más largas a esto y te voy a hacer ya finalmente la video respuesta. Primero aclarar lo que siempre aclaro cuando toco este tipo de temas, y es que yo diferencio entre el colectivo LGBT y las personas que tienen alguna tendencia homosexual, por ejemplo, o transexual, lo que sea, ¿va? Porque más allá de que si es justificable, si ya viene desde nacimiento, no viene de nacimiento, eso es otro tema. Aquí la cuestión es que hay gente que no se ve representada en la agenda del colectivo. El colectivo tiene una agenda política, geopolítica, y que muchas veces, por defender esa agenda, se ha ido en contra de gente que se declara, por ejemplo, homosexual. Te puedo poner muchos casos si te interesa. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Primeramente, en tu video dices que tú piensas que detrás de ese panfleto esté la extrema derecha. Muy posiblemente, puede ser. Pero a mí me gustaría ser un poquito más objetivo. También podría estar la extrema izquierda. Porque al fin y al cabo, cuando tú ves las perversiones a nivel político en la historia de la humanidad, generalmente vienen originadas, implantadas por las izquierdas, no por las derechas. Las derechas lo que hacen es, de alguna manera, frenar, nunca quitar. Ya ahora las derechas, sobre todo ahora modernas, en realidad se les puede decir que son conservadores, pero conservan los desastres que la izquierda ha hecho, ¿eh? O sea que básicamente son la misma gata pero revolcada. Pero bueno, simplemente hacerte notar de que yo me iría un poquito de manera más objetiva. Ciertamente tu tesis de que pudiera estar la extrema derecha es cierta, yo puedo, digo, no me sorprendería, pero también podríamos decir sin problema alguno de que esté la extrema izquierda. Dices después así como un poco de desprecio o pintando tu raya, va, que este argumento de relacionar homosexualidad con pedofilia te ha venido especialmente de los católicos. Para empezar, si tú estás bautizada eres católica, que no practiques o que hayas renegado de la fe, esa es otra cosa, va, pero católica ni con jabón se te quita, porque el bautismo es un sacramento que imprime carácter y ese no se borra, ¿va? Pero bueno, ya te responderé un poquito al respecto. Ciertamente voy notando de que de tu parte no sé si hay algún tipo de herida emocional o espiritual o algún prejuicio ideológico, y no lo estoy diciendo en el sentido negativo, posiblemente esté en una mala experiencia y por eso estás reaccionando así, lo cual sería entendible, no justificable, porque en estos temas tan delicados tendríamos que ser objetivos independientemente si comulgamos o no comulgamos, en este caso, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Después dices que la homosexualidad se trata de amor, que no se confunda obsesión, lo cual le aplicas a la pedofilia, con amor, el cual lo aplicas a la homosexualidad. Si la homosexualidad se trata de amor y los homosexuales que están juntos solamente por placer sexual, yo conozco gente que están no verdaderamente porque se amen, sino por ser pareja sexual o inclusive por otros intereses económicos, de estudio, etcétera, y conviven. Pero estrictamente hablando no hay amor. Entonces esto de que me pongas homosexualidad es igual a amor, pues una cosa que tú te la has creado en tu cabeza. Además, ya no me la contestaste, pero me gustaría que respondieras qué entiendes por amor para así partir de algo. Porque hoy por amor hay un montón de definiciones, y si no partimos de lo que tú entiendes por amor, simplemente no vamos a llegar a un punto, ya no digo de acuerdo, sino mínimamente para poder debatir las ideas, ¿verdad? Después dices que una pareja homosexual puede vivir sin relaciones sexuales si así lo deciden, y no así el pedófilo, que siempre se ve impulsado a tener una relación sexual con el niño. Para empezar, a mí me gustaría aclarar que, por ejemplo, cuando te hice la entrevista o tuvimos el diálogo en la Florida, ahí lo que tuvimos tú y yo fue una relación sexual. ¿En qué sentido? En el sentido de que tu sexualidad no se limita a tus genitales.
Por eso a mí me gusta aclarar que ahora mucha de la educación, entre comillas, educación sexual, es en realidad educación genital, porque separa la genitalidad de la sexualidad en todo su conjunto, en toda su integridad. Pero bueno, quitando esta parte, si tú me dices que una pareja homosexual puede vivir sin relaciones sexuales, si así lo deciden, y no así el pedófilo con el niño, ¿qué tal si sale un grupo de pedófilos, que seguramente lo habrá, que diga, ¿sabes qué? No me interesa tener relaciones sexuales. Simplemente me interesa tener relación de pareja a nivel afectivo con un niño. Pero les prometo, les juro, que no le toco su cuerpecito a nivel sexual genital. ¿Qué onda? ¿Lo aprobamos o no? O sea, el problema de la pedofilia solamente se reduce a si hay una relación sexual genital. Ahí te la dejo, ojalá la pudieras responder. Después dices que te indigna que pongan esto de que la pedofilia se agregaría como una P a lo de LGBT, a la comunidad LGBT, cuando nada tiene que ver, cuando la comunidad LGBT no está agregando esa P. Aquí hay varias cosas. Primero, históricamente sí han tenido relación. Te voy a dejar en la descripción varios enlaces para que puedas verlos, ¿verdad? Pero te pongo el caso de la ILGA, que es la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Por 10 años, esta asociación, hasta antes de que la ONU la admitiera y le metiera presión para que dejara de estar apoyando a grupos con tinte pedófilo, los estaba apoyando por 10 años, por más de 10 años. Grupos, por ejemplo, como la NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños, o la Margin, la que de hecho la Corte de Holanda falló a favor, es una institución reconocida en Holanda, que está a favor de las relaciones amorosas entre hombres y niños consentidas, ¿eh? Que sería el debate, ¿ver? ¿Hasta cuándo hay un tipo de consentimiento en el caso del niño? ¿Eh? Entonces, si te indigna, pues me imagino que te debes de indignar y ojalá lo manifiestes públicamente, te indigne el pasado, por ejemplo, de asociaciones que verdaderamente estaban dentro del colectivo LGBT y tienen récord de estar apoyando iniciativas pedófilas. Además, hay psicólogos que apoyaban mucho esto del matrimonio gay en Canadá y todo esto, y que han declarado en el Senado canadiense a favor de la pedofilia y equiparándola a la homosexualidad, en cuanto que ellos dicen que es una cuestión que viene de nacimiento, que es una preferencia sexual, etcétera, y que no se puede curar, en este caso la pedofilia. Investígale, esto no tiene mucho lo de Canadá, y son los mismos psicólogos que estuvieron abogando por beneficios a la agenda del colectivo LGBT. Entonces, si tu indignación es de que quieran mezclar la pedofilia con el LGBT y ponerle una P más, pues mira, en el pasado razones hay, porque hay movimiento del colectivo LGBT que han estado apoyando la pedofilia o grupos pedófilos. Después dices que con voz firme, que les quede claro, la comunidad LGBT no tiene ninguna P, salvo esto de paz que dices, pero no de pedofilia, ni tiene la intención de agregarla. Yo te pregunto, ¿eres vocera del colectivo? ¿O qué tipo de autoridad tú tienes como para decirlo? Porque no vaya a ser que te encuentres dentro del propio colectivo gente que diga lo opuesto a ti. Digo, por historia te estoy comprobando, y gente que sigue apoyando el colectivo está a favor. Entonces, esto es interesante porque no te vayan a linchar y eso aquí a mí me preocupa. Comencé diciendo que yo diferencio entre el colectivo LGBT y las personas que tienen tendencia homosexual, lésbica, etc. ¿eh? Más allá de si apruebo o no, pero diferencio. El caso que muy vigente está de Dolce y Gabbana, homosexuales, practicantes de su homosexualidad, y no están a favor de la adopción en parejas homosexuales.
porque ellos entienden que la adopción no es derecho de homosexuales, ni tampoco de heterosexuales. El derecho es del niño a recuperar lo que perdió un padre y una madre. Y tú sabes que cuando ellos declararon eso, el colectivo LGBT se les fue a la yugular. Yo te diría, cuídate. Cuídate al decir que les quede claro, la comunidad LGBT no tiene ninguna P más que esto de paz, pero no de pedofilia, ni tiene la intención de agregarla. Cuídate, no te vaya a pasar como Dolce y Gabbana, que hay gente del colectivo LGBT que sí esté a favor y sí esté pretendiendo poner la P de pedofilia y vaya en contra tuya por mucho de que te hagas o te declares miembro del colectivo, ¿no? Entonces, por tu seguridad, por tu seguridad. O demuestra que tienes la autoridad para refutarle en la cara si te quieren atacar. Después, con la respuesta por escrito que me pusiste, en donde yo te hacía notar de que tú queriendo separar de que homosexualidad es amor y todo eso, y cuando el mismo término pedofilia viene de filia, que significa amor como filosofía, amor por la sabiduría, ¿no? Entonces, tú me respondes, sé el significado de la palabra, pero también sé que este argumento no va a la discusión porque tendrían ambos que terminar en filia para poder compararse. Esa es una falacia, pero ahorita la voy a brincar. Si tienes razón, tal vez debí ser más clara con mi definición de amor, y aquí paro, te vuelvo a pedir por segunda ocasión, te agradecería si nos dijeras qué es amor y que nos argumentaras sobre el amor. Pero aquí me estoy guiando por las denotaciones de la palabra o el child molestation. Si nos ponemos técnicos, entonces me tocaría hablar de la nepofilia, de la efebolfilia, pero hablo de la pedofilia en general. La Asociación Psiquiátrica considera la pedofilia un desorden parafílico, mientras que no la homosexualidad. Pero la pregunta es, ¿en el pasado se consideraba un trastorno la homosexualidad? Sí. Y curioso que la Organización Mundial de la Salud lo sacó sin estudios, bajo votación, como si fuera simplemente mera democracia política. Un tema que necesita estudios y pruebas, ¿no? Entonces, pues yo simplemente pienso, pues si los grupos pedófilos dicen la homosexualidad antes sí se veía como una enfermedad, ahora no se ve, pues vamos haciéndonos la luchita para correr con la misma suerte que han corrido los homosexuales. Entonces, y luego terminas con algo bien interesante, que es donde digo que se muestra que hay algún tipo de herida emocional o espiritual o algo, y te repito, no es una cuestión como de juzgarte o lacerarte, sino descriptivo. Y bueno, tú me dirás si hay algo de esto, ¿eh? Me terminas diciendo, o probablemente tratas de cubrir a los curas pedófilos. No se nos olvida el crimen más grande de la Iglesia Católica. A ver, este tipo de frases es donde tú solita te atas la soga al cuello, o como decimos en el refrán, te sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque ve los estudios, te voy a dejar abajo también referencias, los estudios de los sacerdotes abusadores. La inmensa mayoría de los sacerdotes que verdaderamente abusaron, porque hubo varias calumnias y mentiras, claro, nunca les dan la cobertura que le dan a una acusación. En la acusación, en primera plana, cuando ya declaran que el sacerdote es inocente, pues ahí quizá en la sección de alimentos, ¿verdad? Te lo van a poner una notita pequeñita, ¿verdad? Entonces esa doble moral. Pero aquí la cuestión está en que de los que sí abusaron de niños, adivina qué, la mayoría son homosexuales. O sea, tú quieres aventar una piedra como para decir, primero yo no defiendo a los sacerdotes pedófilos y tengo un récord hasta de denuncias en contra de ese tipo de actitud. Pero si tú quieres salvaguardar tu postura defendiendo el colectivo LGBT, pues entérate que estos sacerdotes abusadores en su mayoría eran homosexuales. Y no solamente eso, te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en los estudios de Judith Reisman de la Academia de la Universidad Americana, que tiene varios estudios, los puedes ver, te dejo en la descripción.
En sus investigaciones basadas en estadísticas desde el gobierno de 1992 de acá de los Estados Unidos, el 9% de los heterosexuales son pedrastras y el 60% de los homosexuales son pedrastras. Y son estudios basadas en estadísticas del gobierno. El 50% de los varones con SIDA ya habían tenido relaciones sexuales con un varón adulto antes de los 16 años. Es decir, pedofilia. Entonces, y relación homosexual. ¿Ok? En el manual del diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, se dice que el 90% de los pedrastras son varones. Y en esta parte, bueno, ya voy a dar mi conclusión, ¿no? Con respecto a las mujeres del colectivo LGBT. Aquí hay una realidad. El 90% de los pedófilos son varones, ¿no? El 81% de las víctimas son varones. Saca las matemáticas. El 90% de los que practican la pedofilia son varones. Y el 81% de las víctimas de la pedofilia son varones. Varón con varón. Ahí hay una relación homosexual, ¿no? Evidentemente hay pedofilia de un varón a una niña. Fíjate el porcentaje, 90% de los varones son los que cometen la pedofilia y el 81%, es decir, un 9% es varón con una mujer, pero un 81% con un 90% de estos pedófilos son hombres con hombres, ¿no? Conclusión. Mira, lo primero te invito a dialogar. No te veo en disposición de dialogar. Creo que el diálogo que tuvimos cuando nos reunimos en tu casa me parece que fue respetuoso, fructífero, y eso lo han dejado saber tantos de los que están en mi posición como los que están en las tuyas, ¿verdad? Cuando se publicó y todo esto, hubo esa reacción y me parece que podríamos seguir manteniendo esa cuestión. Si yo en alguna cosa cometí alguna falta, etcétera, porque de pronto te desapareciste y ya no hablabas ni nada por el estilo, déjamelo saber. Yo estoy dispuesto a corregir lo que se tenga que corregir o lo verdaderamente corregible y poder seguir dialogando como adultos, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión, si quieres tratamos esto, podemos hacer una videollamada y hablar sobre el tema con el mismo respeto que hablamos en aquella vez. Ahora bien, más allá de las estadísticas, aquí viene lo importante, yo no quiero estigmatizar ni a la comunidad o colectivo LGBT, ni a las personas, mucho menos a las personas que tienen la tendencia homosexual y no se ven identificadas con el colectivo y que a veces sufren ataques del propio colectivo. Mucho menos a ellos los quiero estigmatizar como decir homosexual igual pedófilo. Sin lugar a las estadísticas te dicen que hay una gran probabilidad. Pero la única cuestión es quiero poner los datos, ahí están, y que la agenda del colectivo LGBT, de la cual me ampliaría mucho o me alargaría mucho si doy detalles de ello, no me parece que esté del lado de como tú lo estés viendo. Yo lo veo más cercano a lo del panfletito. Y de mí te acuerdas, ¿eh? Porque ya hay varias iniciativas que se están dando, sobre todo en los países en donde han ido más rápido con esta cuestión de género, ideología de género y todo ese tipo de cuestiones. Ya se están viendo varias cosas. Bueno, Francia, que la semana pasada ya hizo un tipo de legislación en donde prácticamente es una puerta abierta para que se dé pedofilia. ¿Por qué? Porque mientras que, volvemos al consentimiento, mientras que el menor no tenga problemas y no pone límite de edad. O sea, puede ser con un niñito. Entonces, y eso ya está. Además, por ejemplo, tenemos en el caso de Holanda, en donde el consentimiento, sí pone un límite de edad, pero el consentimiento es 12 años. ¿Tú crees que alguien a los 12 años puede tener verdaderamente madurez para dar un consentimiento en esta área? ¿No? Entonces, yo simplemente te vuelvo a repetir, los que apoyan la pedofilia entienden que un día la homosexualidad estaba estigmatizada como lo están ahora ellos y estaba declarada como un tipo de trastorno o de enfermedad.
y salieron del catálogo. No vería tan raro que ellos se quieran unir al colectivo LGBT y a su agenda, precisamente aspirando a lo que ha logrado la comunidad LGBT. No estoy diciendo que sea correcto su comportamiento, sino simplemente es entendible que tengan ese comportamiento, no justificable, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mejor trabajamos en atacar precisamente de raíz la pedofilia? Si atacamos cualquier tipo de iniciativa, la pedofilia. Aquí la cuestión, vuelvo y repito, si tú estás de acuerdo en que, por ejemplo, juntos podemos hacer algo al respecto, yo temería por tu integridad, porque basta que haya miembros del colectivo LGBT que no les guste eso y tú en nombre de su colectivo empiece a ir en contra de la pedofilia, podría atentar hasta tu seguridad. Hay tantos casos, repito, de cómo la agenda del colectivo LGBT se ha ido a la yugular de gente que se declara homosexual o lesbiana, etc., pero que no comulga, que no se ve representada en sus marchas del orgullo gay ni nada por el estilo. Pero bueno, si te animas, si tienes valentía para eso, hagamos algún tipo de iniciativa en donde podamos combatir de raíz o superficialmente o de cualquier otra manera la gran lacra de la pedofilia. Que Dios te bendiga.